agregando. Ya, entonces, bueno, primero espero que se encuentren bien en sus hogares, ya. Hola Edmundo, ¿cómo estás? Veo en pantalla el Edmundo, qué lindo verte feliz, Edmundo. Veo al Edmundo, veo a Vicente, a la Cata Ramírez, a la Sofía, ¿ya? Y a los que se van agregando, ahí está el Vicente saludando. Y a los que se van agregando, entonces, muchas gracias por haber comprendido ahí que el inconveniente de la profesora, se los agradezco, así que esta clase igual dentro de todo es una clase breve, ¿ya? Así que para que no se vayan a preocupar. Ya, vamos a comenzar esta clase dando, veo ahí Fernando Avilés, veo a la Javi, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Ya, vamos a comenzar entonces la clase del día de hoy. Primero, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Veo ahí al Oscar que activó su cámara y a Felipe. Ya, primero vamos a partir por el tema de la autoevaluación de ciencias naturales. Leí sus autoevaluaciones, la verdad que primeramente les agradezco por sus palabras. Es muy lindo que ustedes puedan valorar el trabajo que un profesor hace, independientemente que sea yo o que sea otro profesor. Ya, porque, claro, de repente uno ve a lo mejor un video de 20 minutos, de 10 minutos, por ejemplo, pero detrás de ese video de 10 minutos hay harto trabajo, así como nosotros a ustedes. De repente yo veo una tarea, pero quizás de esa tarea hubo harto trabajo y harto esfuerzo para poder hacerla. Entonces yo les agradezco a cada uno de ustedes por sus palabras, en la medida, ¿cierto?, de que yo pueda hacer una crítica constructiva al profesor, no hay ningún problema. Por ejemplo, por ahí leí un comentario que decía de que quizás a lo mejor pudiéramos hacer más, por ejemplo, más juegos o más experimentos, y la verdad es que entiendo que las ciencias naturales sí es entretenida cuando hay experimentos de por medio, pero lo complejo de esta situación es que supongamos que yo les pido un material y ustedes no lo tienen, yo no los voy a exponer a que ustedes tengan que salir. Entonces hay varias cositas ahí que yo igual las medité, ¿ya? Entonces, como les decía, es muy importante eso, de que nosotros podamos hacer críticas constructivas y nosotros podemos hacer una crítica, ¿cierto? Una crítica respetuosa, con cariño, para que o todo se pueda ir mejorando. Para trabajar de esta manera. Ya yo les comentaba los otros cursos en la semana que a mí lo personal no me gusta mucho, por ejemplo, cuando estamos en clase, trabajar con lo que es PowerPoint. De hecho, desde que ustedes me conocen, nunca habíamos visto como un PowerPoint, porque a mí lo personal no me gusta mucho. Ya, sí sé que hay hartas imágenes y cosas bonitas que se pueden hacer, pero siento que con un plumón me defiendo bastante bien. Así que yo también he tenido que ir aprendiendo sobre la marcha y me imagino que ustedes también. ¿Ya? Así que eso, le agradezco nuevamente por las, ¿cómo se llama? Por sus palabras, y solamente, como les dije el otro día en consejo de curso, habían dos cositas que me hicieron ruido, que una fue que decía que la profesora dé más plazo para la entrega de trabajos. La verdad que nosotros en general hemos dado harto plazo para la entrega de trabajos. Así que si los trabajos están pendientes, recuerden ustedes también ir entregándolos, porque nosotros se los vamos a recibir. ¿Ya? Y otra que decía que quería las clases a las 8 de la mañana y no a las 12:30. Ya, la verdad que nos toca la clase los días lunes y los días viernes, y los días lunes yo tengo 3 clases, entonces como que me toca un horario y ustedes también tienen algunas clases por ahí, entonces decidí mejor dejarla solo el día viernes a las 12:30. ¿Ya? Así que eso, cualquier cosita ustedes que necesiten, recuerden escribirme, no hay ningún problema. Entonces hoy día vamos a partir con la clase y la consulta es: ¿estará bien decir hoy que hace mucha calor? ¿O será mejor decir hoy que subió la temperatura? ¿Hoy que hace frío? ¿Hoy que bajó la temperatura? ¿Qué será mejor? Que hay mucho calor. Hay mucho calor. Temperatura. Hay mucho calor, ¿cierto? Hoy que está ahí caluriento, hoy que, no sé, ¿y será el sol o no? ¿El calor? ¿La calor? La calor. La calor. La calor. Ya, hoy día vamos a ver, dentro de la unidad que estábamos trabajando, vamos a ver si es calor o temperatura, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver. Dice, déme un segundo. ¿Por qué hay un perro comiendo helado? Profe, Sí, no ahí se sí, escucha. me di cuenta. Ahí sí. Sí. Ya, ahora sí. Entonces,
vamos a ver hoy día si es calor o temperatura, ¿cierto? Lo que se dice. Dice, en la vida cotidiana es muy frecuente oír expresiones como que calor hace o hace más frío que la temperatura anunciada en la televisión para referirse a una misma idea. Pero calor y temperatura son lo mismo. Entonces, por ejemplo, la gente dice, uy, que hace calor, uy, que hace frío, hoy se puso más caluroso, hoy yo creo que hace más calor de la temperatura que dijeron en la noticia. En la noticia, ¿cierto? Diariamente nos van a indicar cuál es la temperatura, ¿cierto? Del día, nos van a indicar cuál es la máxima y cuál es la mínima. Y nosotros a eso nos vamos asociando si es que va a ser mucho calor o mucho frío. De hecho, uno dice, por ejemplo, supongamos que la televisión dicen que van a haber 33 grados en Curacaví. ¿Eso es mucha calor o mucho frío? Mucha calor. Mucha calor, ¿cierto? Entonces, vamos a ver si la calor o el calor y la temperatura son lo mismo. Dice, la temperatura es proporcional a la energía cinética de las partículas que componen la materia. Se mide con un instrumento llamado termómetro, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, nosotros tenemos un alza de temperatura, tenemos fiebre, la mamá, ¿cierto? El papá o quien esté con nosotros en nuestro cuidado, ¿cómo nos van a medir esta temperatura? Esa temperatura la van a medir con un termómetro. Y se expresa en grados Celsius. Las temperaturas, por ejemplo, del día también se expresan en grados Celsius. Ahora, la temperatura tiene 3 escalas. Hay una escala que se llama Celsius, hay una escala que se llama Kelvin, y hay una escala que se llama Fahrenheit. Nosotros ocupamos la escala del Celsius. Por ejemplo, si yo les digo que hay 30 grados de temperatura, son 30 grados Celsius. Ahora, el Kelvin y el Fahrenheit son otras unidades de medida que se utilizan. Entonces dice, el calor, en tanto, es la energía que se transfiere entre dos cuerpos que se encuentran a diferentes temperaturas. Entonces, ¿el calor y la temperatura son lo mismo? No. La temperatura dice que es proporcional a la energía cinética de las partículas que componen la materia. ¿Ya? La energía cinética, ¿qué es lo que era? La energía cinética tiene que ver con el movimiento de las partículas. Y el calor es la energía que se transfiere de un cuerpo a otro, pero ojo, que se encuentra en diferentes temperaturas. ¿Les ha pasado que en invierno, cuando hace, o un día que haga mucho frío, supongamos que yo me tomo una leche de té calientito, o me tomo, ¿cierto? Me sirvo una leche, una taza de leche calientita, y tengo mis manos muy heladas, y toco la taza? ¿Qué hace la taza con mis manos? Que la taza que está calientita y mis manos que están frías. ¿Qué es lo que hace? Empiezan a calor. ¿Quién va a hablar? Es que aquí solamente veo yo, cuando tengo con el Power, tengo solamente a 4 personas en pantalla. ¿Quién va a dar la opinión? Yo. ¿Quién dijo yo? Fernando Avilés. Ya, Fernando, cuéntame. Me empiezan como a arder las manos. Ya. Como arder, ya. Supongamos, yo aquí tengo el vaso de Luquitas, ya. Supongamos que en este vaso que él tiene, yo tengo mis manos heladas y este vaso está caliente, tiene un líquido caliente. Cuando yo lo toco, ¿cierto? ¿Qué es lo que va a pasar? Mis manos se van a empezar, ¿cierto? A abrigar, por decirlo así. Van a adquirir, ¿cierto? Una temperatura distinta. ¿Por qué? Porque el calor que está acá, a mis manos, se transfirió. Yo no transfiero la temperatura. La temperatura de mis manos va a cambiar, pero el calor que se transfiere va a ser distinto. ¿Se da cuenta? Entonces, la temperatura, ¿cierto? Yo la puedo medir en un número con un termómetro. El calor no. El calor, ¿cierto? Es una energía que se transfiere de un cuerpo a otro. Por eso que cuando, por ejemplo, el sol, que emite mucha energía, cuando está así como en todo su esplendor, nosotros sentimos que la temperatura sube y sentimos una sensación de calor. ¿Ya? Es lo mismo, por ejemplo, cuando tenemos fiebre. Cuando tenemos fiebre, nosotros estamos así como con una temperatura mucho más alta y nuestro cuerpo siente como mucho calor. ¿Ya? Entonces, temperatura y calor, ¿es lo mismo? No, no es lo mismo, porque de hecho el calor no lo puedo medir. ¿Qué es lo que puedo medir? Puedo medir, ¿cierto?, la temperatura. ¿Y la temperatura cómo se va a medir? Con un instrumento que se llama termómetro y que se va a expresar en grados Celsius. Hay varios tipos de termómetros. Ahora, obviamente, hay termómetros que son digitales, ¿cierto? Cuando, no sé si ustedes han ido en este tiempo a algún lugar que ahora ya se usa mucho, que es como una pistolita, que uno como que le toman aquí o en el cuello o en la manito, ¿cierto? Le toman la temperatura.
Y también hay otros que se ocupaban antiguamente que eran termómetros de mercurio, que la mamá como que tenía que moverlos y uno se lo ponía debajo del brazo. Hay otros también que son del mismo estilo, pero también son digitales. Entonces, temperatura y calor, ¿es lo mismo? No, no es lo mismo, ¿ya? Sigamos. Un segundo. Dice, ¿qué sucede con las partículas durante la transferencia de calor? Le voy a pedir a... Javiera, ¿tú podrías leer este cuadrito, por favor? ¿Alcanzas a ver? Sí. Ya, ¿lo puedes leer? Voy a apagar la cámara para que se escuche mejor. Bueno, no hay problema. ¿Los dos? No, solo el primero. Ya. Como la taza y el agua caliente están a distintas temperaturas, ocurre un flujo de calor desde el agua caliente hacia las paredes de la taza. En este caso, las partículas de agua caliente tienen mayor energía cinética, movimiento, que las partículas que componen la taza. Por esta razón, el agua transfiere calor a la taza y ésta se va calentando. Ya, gracias, Javiera. Edmundo, ¿tú podrías leerme el otro cuadrito? ¿El de acá? Por favor, Edmundo. Sí. Ya. A medida que pasa el tiempo, el movimiento de las partículas del agua disminuye, ya que estas proporcionan energía a las partículas de la taza, las cuales incrementan su energía cinética. Este proceso ocurre hasta que ambos cuerpos alcanzan la misma temperatura, es decir, se produce el equilibrio térmico. Esto sin considerar la temperatura ambiente que rodea la taza con agua. Gracias, Edmundo. Entonces dice, ¿qué sucede con las partículas durante la transferencia de calor? Ya, vamos a imaginar lo siguiente. Todos alguna vez han tenido sus manos frías, ¿cierto? Alguna vez hemos tenido nuestras manos frías. Vamos a poner varios Como ejemplos. justo ahora. Ya, como justo ahora dice la José. Tenemos nuestras manos frías y si queremos que la temperatura de nuestras manos cambien, nosotros podríamos, por ejemplo, tener un guaterito o poder a lo mejor servirnos un café, un té, una leche calientita y nosotros vamos como tocando la tacita y va a llegar un momento que nosotros ya no vamos a necesitar tomar la taza. ¿Por qué no vamos a necesitar tomar la taza? No vamos a necesitar tomar la taza porque se produjo un equilibrio térmico. ¿Qué es un equilibrio térmico? Que yo adquirí en mis manos la temperatura que tenía la taza. Y eso se llama equilibrio térmico. Cuando la mamá, por ejemplo, sirve un té, hierve agua, ¿cierto? Y les sirve un tecito o una leche o lo que sea de líquidos calientes, lo que va a ocurrir es que la taza va a estar fría, ¿cierto? Yo voy a agregar el agua que está caliente, que sus partículas están muy agitadas, ¿cierto? La voy a empezar a agregar, y el vaso que estaba frío va a adquirir otra temperatura. ¿Cuál temperatura? La temperatura del líquido que está caliente. Si yo a este vaso le agrego agua helada, la verdad que no voy a notar la diferencia, ¿ya? Pero si le agrego agua que está, por ejemplo, en el congelador, uno nota, ¿cierto?, que está mucho más frío. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las partículas en las transferencias de calor? La transferencia de calor, lo que ocurre, ¿cierto?, es que va a haber un equilibrio que se va a llamar térmico. Es como, por ejemplo, cuando tenemos un guatero. Cuando tenemos un guaterito, ¿cierto?, ya sea en nuestros pies o en nuestras manos. Hola, Diego Navarrete, ¿cómo estás? No te había visto. ¿Cómo estás? No había visto al Diego. Bien, ¿y usted? Muy bien, Diego, feliz de verte. Gracias. Ya, entonces lo que le estaba diciendo, las partículas, ¿cierto?, van a adquirir un equilibrio térmico. No sé, bueno, ustedes no sé si manipulan muchas cosas de los, ¿cómo se llama?, de la cocina, porque igual son más pequeñas y hay que tener precaución porque nos podemos quemar. Pero supongamos que yo estoy haciendo huevo revuelto, ¿cierto? El huevo y la paila están calientes. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si yo hago los huevos con las mamás siempre ocupan cucharas de palo? ¿Y por qué se ocupa una cuchara de palo? Porque la cuchara de palo no es capaz de transferir calor, las cucharas de palo no se calientan tanto, a diferencia de una cuchara metálica. Entonces, si yo estuviera haciendo huevo revuelto y dejo la cuchara ahí en la paila, va a pasar que después va a pasar un rato que yo voy a tomar la cuchara y me voy a quemar. ¿Por qué? Porque todo el calor que había en la paila se traspasó, ¿cierto?, a la cuchara.
Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir con la transferencia de partículas durante la, ¿qué sucede con las partículas durante la transferencia de calor? Se va a producir un efecto térmico. ¿Por qué? Porque las partículas que vienen del líquido que está caliente están como alborotadas. Y con esto termino. ¿Ustedes alguna vez han visto a sus mamás? Bueno, no sé si tendrán. Cuando, por ejemplo, podemos agregar agua caliente o sea, agua hervida, perdón, a un guatero. Cuando nosotros agregamos agua hervida a un guatero, hay que tener mucha precaución, porque las partículas, como están tan agitadas, van a querer escapar. Entonces, la gente echa agua al guatero, lo tapa, y el guatero queda como gordito, así como con mucha presión. ¿Eso por qué es? Porque el vapor quiere escapar. Entonces, lo que hay que hacer, hay que sacar como, entre comillas, ese vapor, y ahí recién tapar. O si no, el guatero puede explotar, porque las partículas están demasiado agitadas. Es como, no es un ejemplo similar, pero muy parecido a lo que pasa con los gases. Sigamos. Nos queda lo último. Dice, ¿cómo se transmite el calor? Nosotros vamos a tener 3 formas de transmitir el calor. Uno es por convección, que aquí la profesora se puso bilingüe. Una es por convección, otra es por conducción y otra es por radiación. Vamos a ver cuál es cuál. Entonces le voy a pedir al Felipe. Felipe, ¿tú puedes leer la conducción? Sí, Ya, lea la conducción. la conducción es la transferencia de calor entre dos cuerpos que están en contacto. Se encuentran a distancia temperaturas. En este proceso se aplica calor a una parte de un cuerpo que está a menor temperatura, el que a su vez lo transmite al resto del cuerpo, propagándose por completo. Muchas gracias, Felipe. Entonces, la conducción es una transferencia de calor que se realiza, ¿cierto?, entre dos cuerpos que están a distinta temperatura. Por ejemplo, cuando yo preparo una taza de café. Cuando yo preparo una taza de café, lo que hago, ¿cierto?, es tener la taza que está fría, agrego el agua caliente, ¿y qué es lo que va a pasar? El agua caliente, ¿cierto?, va a hacer que la temperatura de la taza cambie. Es decir, se va a transferir el calor y se va a transferir por conducción. ¿Ya? Porque vamos a tener otro tipo. Por ejemplo, si yo tengo lo del guatero, también es por conducción. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, puedo tener mis pies heladitos, ¿cierto? Y con la temperatura o con el calor que tiene el guatero, yo voy a adquirir una temperatura diferente en mis pies. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el calientacama, los que tienen calientacamas. Ya, ahora viene, ya dijimos, ya, ahora vamos con la radiación. Le voy a pedir al, a ver, espérenme un cachito. A mí. ¿Quién dijo a mí? ¿Andrea Aguirre? Yo. ¿Luquita? Yo. Ya, Lucas Poblete, es que lo que pasa es que cuando pongo acá, por ejemplo, aparezco yo, aparecen solo 3 personas, entonces no logro ver quién me dice yo. Lucas Poblete, ¿tú dijiste yo? Sí. Ya, Lucas, léeme transferencia, o sea, perdón, radiación. Está bien. La radiación es la transferencia de calor mediante ondas electromagnéticas. A diferencia de la conducción y la convección, la radiación no requiere de un medio material para propagarse. Nuestra percepción de si el día o el ambiente tiene una alta temperatura dependerá de la radiación emitida por el sol o de una estufa encendida si nos encontramos en una habitación cerrada. Muchas gracias, Lucas. Entonces, la radiación dice que es la transferencia de calor mediante ondas electromagnéticas. Por ejemplo, el sol, ¿cierto? El sol está presente y emite una radiación y nosotros vamos a sentir más calor. Si esas radiaciones son mucho mayores o son grandes, ¿cierto? Vamos a sentir demasiado calor o va a haber mucha temperatura. ¿Ya? Lo mismo, por ejemplo, cuando estamos en una estufa y tenemos frío, la estufa, ¿qué es lo que hace? Si yo me acerco a la estufa, ¿cierto? Por radiación voy a sentir una mayor temperatura. Y como dice aquí, no requiere de un material, la radiación no requiere de un medio material para propagarse. Si nosotros tenemos algo de calor, algo de, como algo de calor, se transmite por sí sola. ¿Ya? Por eso es que se llama radiación. Y la última es la convección.
Entonces, le vamos a pedir a alguien que quiera leer de manera voluntaria. Yo. Ya, le ganó el Oscar. Ya, Oscar Rojas. La convección se puede reconocer en sustancias líquidas y gaseosas cuando aumentamos la temperatura de un líquido o gas contenido en un recipiente. Las primeras partículas en calentarse son las que se ubican en el fondo, las que se separan y pierden densidad, lo que las hace subir. Al llegar a la parte superior, desplazan a las zonas que el agua está a temperaturas más bajas, las que descienden a la zona de mayor temperatura, donde el ciclo se repite. Esta transferencia de calor origina un movimiento circular llamado corriente de convección. Ya. Entonces, ¿qué es la convección? La convección es, por ejemplo, supongamos que esta es una tetera, ya que justo tenía aquí a mi mano, esta es una tetera o un hervidor. El hervidor tiene agua, ¿cierto? Entonces, lo primero que se calienta cuando yo pongo un hervidor, la primera parte de agua que se calienta es la parte que está abajo, que está como más cerquita del soporte que da la electricidad. Si yo tengo una tetera, lo mismo, o una olla, o lo que sea que yo tenga al fuego, lo primero que se va a calentar es la parte de abajo. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Perdón. Ahí sí. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Como cuando las partículas se calientan, cuando una sustancia se calienta, ¿cierto? O adquiere una temperatura mayor, lo que ocurre es que sus partículas se agitan demasiado y quieren como escapar. Entonces, estas partículas que están acá abajo se están calentando primero que las que están arriba, ¿cierto? Y lo que va a ocurrir es que van a empezar a subir. Cuando suben, ¿cierto? Van a querer llegar arriba, van a subir, y las que están arriba van a bajar. Entonces va a ser un movimiento circular. De hecho, no sé si ustedes alguna vez han visto cómo el agua hierve. El agua empieza a hervir, empiezan a salir como unos gorgoritos pequeños, y después empiezan a salir como muchos gorgoritos. ¿Y eso por qué ocurre? Eso ocurre porque el agua, ¿cierto?, se está calentando, pero se está calentando por convección. Denme un segundo. Creo que les voy a mostrar un video. Dame un segundito. Por ejemplo, aquí usted tiene... ¿Se da cuenta? Así empieza a hervir el agua. El agua empieza con las partículas que están abajo y empiezan a hervir muy poquito, se empiezan a calentar muy poquito, se calientan, ¿cierto? Empiezan a haber burbujitas muy pequeñitas, pero pasado un rato, a través de la convección, que es que el agua, ¿cierto?, que está caliente, sube y empieza como a girar, lo que va a ocurrir que, pasado un tiempo, todas las partículas del agua, ¿cierto?, van a estar, ¿qué cosa? Van a estar con la misma temperatura y van a querer escapar. Por eso que hace ese movimiento, ¿ya? Para que ustedes lo sepan. Entonces, vamos a continuar con lo nuestro. Dice, ¿qué debes hacer? Revisa nuevamente tu materia, coloca como título en tu cuaderno calor o temperatura y haz un resumen de las formas en que el calor se transmite. Bienvenidos a este primer programa de Paulina para Giles, el programa para... Ay, sí, no sé que se me había quedado abierto el YouTube. Deme un segundito. Ahora sí. Dice, revisa nuevamente tu materia, coloca como título en tu cuaderno calor o temperatura y haz un resumen de las formas en que el calor se puede transmitir. ¿Qué resumen va a ser? Solamente de esto. Usted me va a hacer un resumen suyo con sus palabras y me va a colocar cómo se conduce la transferencia, el calor, cómo se transfiere a partir de la conducción, cómo lo hace a través de la radiación
y cómo lo hace a través de la convección, ¿ya? Y eso me lo tiene que entregar, ¿cierto? Yo le voy a dar una fecha para que lo entregue, y la próxima clase realizaremos una guía de trabajo de esta materia. Cualquier duda, consulta, le escribe a su profesora, porque esta materia, ¿cierto?, la trabajamos en ambos sexos. Y les doy gracias por el esfuerzo y el compromiso de la asignatura. Entonces, si hacemos un resumen, calor y temperatura, ¿es lo mismo o no es lo mismo? No. No, no es lo mismo, No. ¿cierto? ¿El calor se puede medir? No. No. ¿La temperatura se puede medir? Sí. Sí. No. Sí. A ver, de nuevo, ¿el calor y la temperatura son lo mismo? No. No, ¿cierto? ¿La temperatura la podemos medir? Sí. ¿Cómo podemos medir la temperatura? La podemos medir con un termómetro, ¿cierto? Ahora, el calor no lo podemos medir porque no es como, solamente es una energía. ¿Qué ocurre, dijimos, cuando, con las partículas cuando se transfiere calor? Cuando se transfiere calor, ¿cierto? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Las partículas va a llegar un momento que va a haber un equilibrio térmico. ¿Qué quiere decir eso? Que ambos cuerpos van a estar en una misma temperatura. ¿Ya? Cuando yo me tomo, por ejemplo, tengo mucho frío y me tomo un chocolatito caliente, una lechecita caliente, lo que va a ocurrir es que mi cuerpo ya no va a sentir frío. ¿Y por qué no va a sentir frío? Porque mi cuerpo que estaba frío tomó un líquido que está caliente y adquirió ese calorcito o esa temperatura, ¿ya? Y el calor, ¿cierto?, tiene 3 formas de poder transmitirse: por conducción, por convección y por radiación. La radiación es que el calor se transfiere a través de ondas electromagnéticas. Algunos ejemplos: el sol, la estufa, ¿cierto?, un calefactor. También se obtiene por conducción. ¿Qué es la conducción? Espérame, Javiera. Cuando yo tengo 2 cuerpos, ¿cierto?, y uno de ellos está caliente y el otro no. Por ejemplo, cuando agrego agua caliente a una taza, cuando ocupo un guatero en mis manos que están frías, cuando, no sé, pues revuelvo a lo mejor la olla con algo que está frío, ¿cierto? Lo que yo tengo, por ejemplo, la cuchara con la que revuelvo se calienta. Y la otra es por convección, que eso pasa cuando yo tengo líquidos, ¿ya? ¿Y qué es lo que ocurre ahí? Las partículas que se calientan primero son las que están en la parte de abajo, y ellas hacen un movimiento de convección que es como un movimiento circular. Las que están calientes suben y las que estaban frías bajan. Y después, por la misma temperatura, van a empezar como a girar, girar, girar. Y ahí tengo un ejemplo de el agua hirviendo, ¿ya? Entonces, ahora, consulta, ¿hay alguna pregunta de la clase? De la clase primero. No. ¿No? ¿Seguro la Javiera quería hacer una pregunta? No. Se me fue la Javiera. Javiera, ¿estás por ahí? No la veo. Profe, yo tengo una duda. Ya, pregúntame, Agustina. No importa si escribimos toda la materia, o sea, lo que usted nos dijo, si no hago el resumen, escribo todo. No, pues trata usted de hacerlo ahí un resumen, algo breve, ya para que... Ahora, si tú lo quieres escribir todo, lo puedes escribir todo, pero la idea es que tú hagas un resumen, que tengas como la posibilidad de resumir. Por ejemplo, si tú me preguntas a mí, profesora, de lo que tiene usted escrito ahí, ¿qué me podría decir usted que es conducción? La conducción, yo te voy a responder a ti. ¿Cómo yo pondría a lo mejor en el cuaderno? Ya, entonces yo voy a poner en mi cuaderno calor y temperatura, calor o temperatura, coloco como título. Entonces yo le voy a poner formas en las cuales se puede transferir el calor. Letra A, conducción. Es cuando yo tengo 2 cuerpos de distinta temperatura y uno le transfiere el calor de uno al otro. Eso. ¿Cuál es la convección? Ya, letra B, convección. La convección es cuando yo tengo un líquido, ¿cierto? Lo primero que ocurre es que sus partículas del fondo se calientan primero, luego ellas suben y las que están arriba bajan, así. Entonces, trata de hacerte un resumen, ¿ya? Javier, ¿tú me ibas a hacer una consulta? Sí, no entendí muy bien lo que había que escribir del título. Ya, tú pones como título Había que calor. poner el título y se Tú tiene pones, que pero escúchame solamente las primero. 3 cosas. Sí, tú pones calor o temperatura como título, La aunque a la Javi parece como que se le pega. conducción y todo el- Ya, le
Le voy a silenciar ahí para que me escuche. Sí, Javi. Tú pones como título calor o temperatura y pones formas de transferencia de calor. Y pones letra A, conducción, letra B, convección y letra C, radiación. Y tú haces un resumen pequeñito de qué cosas, de las que vimos, de cuáles cosas que vimos, de todo no, solamente de las formas. Profe, está en silencio. Profe, se silenció. La profe está hablando sola. Estoy hablando sola. Ya, perdón. Pone como título calor o temperatura y pones formas de transferencia de calor. Y me hace un resumen de qué es la convección, qué es la conducción y qué es la radiación. Solo de esas tres cosas. Y la próxima clase, cuando nos volvamos a ver, vamos a trabajar en una guía, ¿cierto? En conjunto. ¿Estamos claros? ¿Sí? Sí. Ya. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿O alguna Tengo consulta? Mm, ¿No? Ya, está ahí, son las 1:15. Ya, ahora sí los voy a dejar. Espero que tengan un lindo fin de semana. Harto ánimo, abrazos virtuales para todos. Los quiero, los adoro montones. Chao. Sé que ha sido un tiempo complejo, pero les agradezco por estar acá. ¿Ya? No Besitos sabía que el y Benjamín tenía besitos un para perro. todos. Cuídense. Chao, chao. Chao. Un ratito les subo la Chao, clase. chao, chao.